cerca del 8 o 9 de septiembre tuvimos acá en nuestra localidad un brote grande donde empezaron a aparecer muchos casos. Eso se refleja. ¿Sí? Eso se refleja, diríamos, ¿sí? Si pueden ver, es difícil sin señalar. Como pueden ver, los primeros días, la primera semana, diríamos, de septiembre, ustedes van a notar un aumento en línea de los casos positivos, de los casos sospechosos y también de los contactos estrechos. Cada vez que, a partir de que tuvimos los primeros casos positivos, empezamos a recibir un montón de llamados telefónicos de personas que tenían síntomas. Entonces, frente a ese aluvión, que eso fue más o menos un miércoles, el 9 de septiembre, el equipo de salud tomó la decisión de reorganizarse y poner más personas a trabajar en lo que es el seguimiento y la recepción de los llamados y empezar a organizar también consultorios de respiratorios especiales donde estos pacientes pudieran ser atendidos. La idea ahí fue bloquear a todos los casos sospechosos que estuvieran dando vuelta en la localidad, bloquear a todos los contactos estrechos y con eso poder mitigar, diríamos, la curva de ascenso, ¿no? Y de contagios que podrían producirse. A partir de ahí, podríamos pasar acá a la computadora necesitaría. En esta no puede aparecer, ¿no? No importa, a ver si puedo acá. Un segundo. Así les puedo dar más precisión. Ahí sí, ahí está apareciendo. Ahora sí. Bien. Sí, lo veo, pero tenemos el de las líneas, nosotros en vivo. El anterior sería. Yo lo acá con el de la línea. Con el de la línea. Bueno, podemos pasar al otro, Caleb. Así les mostramos. Bueno, como van a ver acá después por ahí para explicarles mejor cómo fue el tema de los casos, ¿sí? A ver, me están ayudando Pablo. Ahí está lo de las líneas. Si ustedes pueden ver, ¿sí? En rojo están todos los contactos estrechos, diríamos que estas fueron las cantidades de personas que estaban con los casos sospechosos, ¿sí? Después, en verde, ustedes van a ir viendo cómo a partir de la primera semana empiezan a aumentar los positivos, ¿sí? Y en celeste, ¿sí? Van a ir viendo cómo van apareciendo los casos sospechosos. También los casos sospechosos están mostrados en un código como en barra. Van a ver que eso aumenta en los primeros 10 días de septiembre. Empiezan a descender, tenemos otro pico cerca del 20 de septiembre, ¿sí? Después empiezan a descender otra vez y con eso también empiezan a descender los contactos estrechos. Nosotros entendemos que esta estrategia de que todo el personal de enfermería, administrativo, al teléfono, bloqueando los casos sospechosos y bloqueando los contactos estrechos, hicieron que esa curva no siguiera creciendo exponencialmente y con esto pudimos mitigar y reorganizar el sistema de atención, diríamos, con esto que les estaba contando, de los consultorios respiratorios. Nosotros en este momento estamos trabajando así. Se detecta a través del 107 o a partir de un llamado de un paciente en aislamiento por ser contacto estrecho, se detecta una persona con síntomas. Lo que hacemos es, le decimos, bueno, vos te tenés que quedar aislado, si es que no está aislado, y decirnos los contactos estrechos que has tenido en las 48 horas previas. Llamamos a todos los contactos estrechos y los aislamos, ¿sí? Esos casos sospechosos y estos contactos estrechos ingresan en el sistema de seguimiento. Si se acuerdan, cuando empezó la pandemia, el sistema de seguimiento lo hacíamos solo para las personas que venían de los lugares de transmisión local. Bueno, ahora lo que hicimos es segmentarlo y hay un sector diríamos, hay como un equipo de trabajo que hace seguimiento a estas personas y hay otro equipo de trabajo que está trabajando ya directamente con los pacientes que son positivos, diríamos, que son casos sospechosos y sus contactos estrechos para hacerle seguimiento telefónico. Entonces, lo que ustedes han ido viendo en relación a los partes que vamos contando y mostrando, diríamos, es esta curva de contactos, de casos activos, los casos, diríamos, en estudio. Ahora sí, podríamos pasar a la que están los casos en un cuadrito de Excel. Bueno, que lo voy a poder ver.
Bueno, ahí en el cuadro de Excel lo que se ve es por fecha, ¿sí? Fíjense que tenemos en la categoría, tenemos los casos sospechosos, los contactos estrechos, los descartados, los casos positivos, los casos activos, ¿sí? Si ustedes ven, el 7 de septiembre teníamos 6 casos positivos, ¿sí? Esto casi se duplica el 11 de septiembre, que coincide cuando nosotros empezamos a tener esta demanda mayor de consultas, ¿sí? El 11 al 12 habíamos duplicado los casos, ¿sí? El 11 teníamos 10 casos positivos, para el 12 teníamos 21. Al 15 volvimos a duplicar los casos, tuvimos 47 casos positivos. Y después esto lo pudimos sostener, esta duplicación se detuvo hasta el 24. Pasamos 9 días sin que se dupliquen los casos y creemos que eso fue la estrategia que pudimos implementar, diríamos, con esta detección precoz y aislamiento precoz de los pacientes que son casos sospechosos, diríamos, y contactos estrechos. O sea que tuvimos la duplicación de los casos, viéndolo retrospectivamente y en forma simétrica, en 9 días, ¿sí? Esto es para que por ahí entender un poco también las acciones que vamos tomando. ¿Y por qué tomamos estas acciones y esta decisión de que ya la enfermera o el administrativo decida y aísle a la persona que manifiesta síntomas? Porque como saben, y esto lo venimos hablando desde siempre y está en concordancia con lo que está pasando en todo el mundo, en el país, en la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud es un sistema débil. En nuestro municipio, diríamos, nuestra localidad, somos pocos los médicos jóvenes que residimos acá. Tenemos muchos médicos que por cuestiones de salud no pueden estar al frente de ver los pacientes respiratorios. Entonces creíamos que lo mejor era hacer la detección precoz y organizar la demanda a través de estos consultorios respiratorios. Entonces el paciente se dice, sí, bueno, usted está con dolor de garganta, bueno, le vamos a empezar a seguir y le vamos a dar un turno tal día en que se le va a hacer el hisopado. Y esa es la estrategia que estamos utilizando actualmente y que vamos a tratar de reforzar, diríamos, para evitar que colapse por un lado la guardia de consultas y también para poder, diríamos, seguir mitigando la aparición de nuevos casos en la localidad. Y por eso es tan importante que el vecino o la vecina que se sienta con síntomas, así sea cansancio, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, llame al 107 y consulte. Y le van a recepcionar la llamada y nos van a pasar a nosotros para que nos podamos conectar e ingresarlos en el sistema de seguimiento telefónico, ¿sí? Pasemos a la otra. En la otra lo que vamos a ver, que es otra de las dudas que estuvimos también conversando en los comités de seguimiento, porque esto no lo aclaramos, pero toda esta información nosotros la hemos presentado ya en el comité de seguimiento. Hemos tenido 2 reuniones desde que estuvo el brote inicial. Tuvimos 2 reuniones en las que nos pusimos a disposición, obviamente, pusimos a disposición la información. Y otra de las consultas era cómo estaba el equipo de salud y cómo venía respecto de la cantidad de contagios. Desde el primer brote, que fue el 6 de agosto, hasta la fecha, o sea, en estos casi 2 meses, diríamos, hemos tenido 40 personas del personal de salud, entre administrativos, enfermeros y médicos, que han ingresado como casos sospechosos, ¿sí? De estos casos, diríamos, tenemos 22 personas que representan a un 55% que se han descartado, ¿sí? Han sido casos sospechosos que hemos tenido resultado negativo. De estos tenemos 14 que han sido casos confirmados, ¿sí? Del total, que representan un 35%, y aún permanecen en estudio 4 casos, ¿sí? Esta es la situación epidemiológica actual. Nosotros, ahora la doctora Mazunic les va a contar también cuál es la situación del hospital, pero en este momento tenemos personal crítico, compañeros nuestros que están aislados por síntomas, diríamos, y eso hace más frágil al sistema de salud, y eso hace que cada uno, o sea, que la responsabilidad social, individual de cada uno cobre más importancia. Sobre esto también quería, para hacer un paréntesis, diríamos, es agradecer a la comunidad, porque la verdad que nosotros como equipo nos hemos sentido acompañados desde el primer momento, y todas las medidas que hemos tomado siempre han sido acompañadas, y bueno, y nos hemos encontrado con que
todos colaborado positivamente, diríamos, con nuestro trabajo. Muchas de las personas que tenían síntomas ya se habían aislado por su cuenta, llamaban a sus contactos estrechos, le avisaban, diríamos, y en un momento llegamos a tener 1.000 personas bajo el sistema de aislamiento, casi 500 que vienen de zona de transmisión local y 400 y pico que estaban aislados por ser contacto estrecho o por ser caso en estudio. Así que bueno, en esto también agradecerles, y eso ha hecho también que nosotros nos podamos reorganizar, que el sistema de salud, esto está pasando en la provincia, está pasando en la nación, está pasando en el mundo, diríamos. Saben que nosotros que somos de los equipos de salud estamos expuestos y nos enfermamos, diríamos, no, nosotras acá en la localidad no por eso vamos a estar ajenos, pero bueno, esta responsabilidad ha hecho que nosotros podamos organizarnos y que podamos cuidarnos un poco más o estar un poco más atentos, y agradecer también a los equipos que han tenido la capacidad de adaptarse de una manera extraordinaria, rápidamente, y de responder a las propuestas que nosotras pudiéramos sugerir. Eso es un gran trabajo, tanto de las chicas que hacen seguimiento para los aislamientos como para los sectores de guardia, para el sector de clínica, y ahora está haciendo un gran esfuerzo, con mucho compromiso, también el hogar de ancianos, digamos. Hay equipos humanos muy comprometidos con el cuidado de la salud de la comunidad, y la verdad que por eso nosotros estamos tan orgullosas y bueno, y lo queremos compartir el agradecimiento, y bueno, y dentro de toda esta tristeza, ¿no?, que a todos nos preocupa cómo ha cambiado nuestra vida con el COVID, decir, bueno, hay un equipo atrás que la verdad está poniendo todo el corazón. Así que bueno, eso como parte del equipo de salud es para agradecer y para que todos tengamos en cuenta. Y otra de las cosas, podemos pasar a la otra, que también era importante, que se han suscitado un par de dudas respecto de lo que es el parte. Bueno, como todo la pandemia, tuvimos que aprender de todo. El Ministerio de Salud de la Nación es el que inicia a hacer los partes diarios respecto a la cantidad de casos, con propuestas para los equipos de salud para poder tomar diferentes decisiones. Nosotros entendemos al parte como una obligación para que la comunidad esté al tanto de cómo son las novedades. Entonces, bueno, hay una placa que es muy básica, en la que nosotros cuidamos sobre todo la identidad de las personas y todo lo que tiene que ver con las condiciones clínicas también, porque nos parece que esto es algo que nosotros no debemos perder, que atrás de cada persona que se enferma hay un ser humano con una familia, con un ser humano angustiado, preocupado, y una familia que también está en la misma condición, y en un pueblo chico donde nos conocemos todos, no queremos dejar de que eso se pierda, que se pierda el respeto por la intimidad de cada uno, ni siquiera en los momentos más duros, ¿sí? En estos momentos, porque tuvimos reclamos y vemos también en las redes a veces de pongan los nombres, así nos cuidamos. Bueno, la política que ha optado acá el equipo de salud desde el primer momento de la pandemia es: nos tenemos que cuidar todos. La responsabilidad es cuidarnos todos, independientemente de quién tenga el virus, quién lo pueda llegar a tener. Nosotros no sabemos si lo vamos a tener ni cuándo. Entonces, las medidas de distanciamiento, de higiene personal, las tenemos que sostener independientemente de si el que está al lado nuestro está infectado o no. Eso, la verdad que es es algo que lo hemos llevado como bandera, diríamos, en la decisión, y no nos ha hecho flaquear nada como equipo y tampoco en esta gestión, diríamos, ni en los comités. Esto se ha puesto en tela de juicio. Así que hay un parte que es muy básico, que lo armamos nosotras. Quiere decir que mientras estamos recibiendo los datos vamos actualizando un Excel que está en línea. Entonces se puede pasar a veces, que de hecho pasó, que en el último tiempo ha habido errores involuntarios que han sido numéricos, y bueno, que nos ha hecho aprender también estas definiciones nuevas, pensar, sumar, restar, y a veces no porque no tengamos a disposición el recurso, diríamos, que todos nos estamos preparando para poder hacerlo mejor epidemiológicamente, clínicamente, acatar a los protocolos, y bueno, y entonces en este contexto nosotros estamos viendo a los pacientes y también estamos generando el parte. Así que bueno, si ha habido algún error numérico, queremos que quede claro, diríamos, que esto no es intencional. No hay intención del equipo de salud de esconder nada. Desde el primer momento
nosotros estamos de cara a la comunidad y dando las explicaciones como lo hemos hecho también con el comité de seguimiento, pero por ahí para que se entienda, porque por ahí no hubo diríamos, una charla previa sobre cómo era el parte y antes era una cosa y ahora cambió, vamos a ir a empezar a explicar un poco, ¿no? Vieron que en la primera parte de la tabla siempre dice los pacientes que están en aislamiento hospitalario, ¿sí? Pacientes, ¿qué quiere decir pacientes? Pacientes son personas enfermas, ¿sí? Que están con una patología. En aislamiento hospitalario, ¿qué quiere decir? Que están dentro del hospital. Algunos ya tienen diagnóstico clínico de COVID positivo y hay otros que no, que son casos en estudio, ¿sí? Pacientes en aislamiento hospitalario significa todas aquellas personas en condición de pacientes que están en el hospital y que o está en estudio o que ya recibió el resultado de COVID positivo. Pacientes en aislamiento extrahospitalario significa aquellos pacientes, ¿sí? Que son casos en estudio o casos positivos, ¿sí? Que están en el domicilio o en el hotel. Ustedes saben que también ha cambiado la situación epidemiológica ya en agosto, cuando tuvimos el primer brote que tuvo el origen, diríamos, en trabajadores esenciales. Nosotros dispusimos, el Estado municipal dispuso rápidamente del hotel para la internación de los pacientes que por condición clínica no requirieran estar internados en el hospital, ¿sí? Que se pueden manejar de forma ambulatoria, pero que no tienen las condiciones habitacionales para aislarse en su casa, ¿sí? Entonces, desde ese momento están aislados en el hotel. Bueno, ahí ven la fórmula, que son los casos activos más los casos en estudio, menos pacientes en el hospital, ¿sí? Esa es la cuenta que nosotros hacemos para definir los pacientes que están en aislamiento extrahospitalario, ¿sí? Aislamiento por cuarentena obligatoria. Aislamiento por cuarentena obligatoria son aquellas personas que vienen de un lugar que hemos definido por comité, que puede haber transmisión local, esté definido o no por nación, diríamos, ¿sí? Esto está en este momento vigente para los vecinos que vienen de Azul, los vecinos que viajan desde Alvear, ¿sí? Y este aislamiento por cuarentena obligatoria, el sistema es ingresa, el vecino que ingresa por el control, la policía lleva un registro diario de estos ingresos y comparten la planilla con nosotros. Esa planilla se comparte con gente, ahora hay personas del equipo de turismo, porque ya les digo, tenemos 450, 460 personas permanentes que están en aislamiento y empiezan a hacer el seguimiento telefónico. ¿Para qué? Para ver si algunos de ellos presentan síntomas, ¿sí? Y se convierten rápidamente en casos sospechosos y ahí empezamos a aislar a sus familias y a sus contactos estrechos. Ese sería por aislamiento por cuarentena obligatoria. Después tenemos otro ítem que dice aislamiento por contacto estrecho, que son todos aquellos vecinos o vecinas que han estado a las 48 horas previas al inicio de los síntomas con un caso sospechoso, ¿sí? O en estudio, le decimos nosotros, de COVID-19, que no han podido mantener la distancia, ¿sí? Bueno, ellos son contactos estrechos, entonces también ingresan en un sistema telefónico donde interviene el equipo de salud para ver si manifiestan o no síntomas durante 14 días. Abajo hay otro ítem que dice casos en estudio. Casos en estudio, ¿sí? Son los casos sospechosos que tienen o no hisopado. Con este bloqueo precoz del caso sospechoso, tenemos pacientes que empiezan con un dolor de garganta un día y hasta el tercer día, para aumentar la probabilidad de obtener el virus, no los hisopamos, pero nosotros los asumimos como casos en estudio, ¿sí? Ya desde el momento que dices, tengo dolor de garganta, listo, bueno, vas a ingresar como un caso en estudio, decime tu contacto estrecho, los vamos a bloquear y te vamos a programar el hisopado, ¿sí? Entonces, en caso en estudio hay gente que va a estar hisopada y hay gente que no, que solamente está en seguimiento telefónico. Bueno, los casos negativos son los casos descartados, ¿sí? Que ya tenemos el resultado de PCR, o sea, del hisopado, y nos dicen que es negativo. Y los casos confirmados, que es el total, se compone de los casos activos más los casos recuperados y también de los casos fallecidos, ¿sí? Bueno, los casos activos son aquellos casos que actualmente obviamente están que tienen el resultado confirmado por PCR y que todavía no han tenido el alta médica, ¿sí?
Los casos recuperados son aquellos pacientes que ya cuentan con el alta médica, y los casos fallecidos, los que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad. Así que esto era un poco para aclararles la situación nuestra epidemiológica, para tratar de que por lo menos ustedes puedan tener esta explicación, que como ya les dije, estuvimos dándola también en el comité de seguimiento, ¿sí? Hemos expuesto a todas las autoridades convocadas, y estamos a disposición también para acompañarlos en todas las dudas que puedan surgir. Y si les parece, le doy la palabra a la doctora Mazurik, mi compañera Jessie, que va a hablar de los casos del hospital. Bueno, buenos días. Gracias, Flor. Y más o menos contarle un poco la dinámica fue cambiando en el tema de la pandemia, cambia, por lo tanto el trabajo también nosotros nos vamos amoldando. Actualmente los consultorios de hisopados, como dice Flor, funcionan todos los días, donde tratamos de que los turnos sean programados a través de los registros y de la detección que se hace del 107, y si cumplís o no con la sintomatología. Y ahí se va detectando el tipo de patología, si es leve, moderada, para requerir internación o no. Y si puede quedarse, digamos, en su casa haciendo el aislamiento, cumpliendo con toda la normativa de bioseguridad que se necesita, o necesita aislarse en el hotel por el tema de familiar o alguna persona conviviente de riesgo. Seguimos con la misma dinámica de aislamiento de un paciente COVID sospechoso en la sala de clínica médica. Actualmente el girocama, que girocama es una variable que usamos para determinar en cuánto están internados aproximadamente los pacientes y en cuánto le damos el alta, es alto y es rápido. Si el paciente está y rápidamente cuando se le da el alta se ocupa esa cama, con lo cual eso por ahí nos convierte en un sistema lábil. Por eso, como dice Flor, apelamos y seguimos con el tema de el cuidado social, el distanciamiento de las medidas, o sea, prevenir enfermarnos. Actualmente los pacientes que tenemos están estables, el monitoreo es constante. Tuvimos que aumentar el control médico que se hace a la mañana y a la tarde, porque los pacientes tienen variables que van cambiando de forma rápida. Entonces eso debe activar quizás una derivación o algún cambio en la indicación médica que a la mañana no se vio que tenía porque el paciente era otro paciente. Eso también hace a que nosotros generalmente somos los mismos que estamos, como el recurso humano a nivel médico es poco, los mismos que cumplimos los mismos roles, digamos, y cambiamos los roles en la dinámica de trabajo. Actualmente, como dijo Flor, tenemos 3 médicos en aislamiento por síntomas que están en caso sospechoso, y eso hace que el trabajo se nos duplique. También esto también lo cuento en las demoras que por ahí tenemos en consultas, que a veces estamos hisopando, estamos en la sala de internación, estamos en los consultorios de alta. Ese consultorio también es un consultorio nuevo que se generó en el hospital y en el SIC para evaluar los pacientes, porque como estos pacientes tenemos que evaluarlos con el equipo de protección personal, es importante también ese seguimiento, poder hacerlo en un lugar donde vos tengas todas las medidas de protección. Estos consultorios también funcionan donde el sistema de monitoreo nos va diciendo estos pacientes están por llegar al alta. Bueno, se los cita, el paciente debe presentarse con la planilla de CISA que se otorga a través de la oficina de epidemiología, y si no la tiene el mismo día la recuperamos nosotros desde el servicio, y ahí vemos para determinar el alta según si no tenés síntomas, si cumpliste el aislamiento que necesitas de las medidas de seguridad de la enfermedad y si tu examen físico es normal, para poder reincorporarte a tu trabajo o lo que estabas haciendo. También le comentamos al paciente que si convive con alguien, el aislamiento se debe prolongar 14 días más por el tema de la incubación del virus de la enfermedad. Y otra cosa que planteamos es el cuidado, porque el haber tenido COVID no te exime de poder reinfectarte. Entonces es importante seguir manteniendo el barbijo,
que cubra la nariz, que cubra la boca, ¿sí? Usar el alcohol en gel, el jabón y el distanciamiento social, eso es muy importante. Actualmente la sala de clínica está abocada 100% a COVID, casos sospechosos y casos confirmados. Y en maternidad y en niños tenemos pacientes de clínica médica, con lo cual también agradezco a estos servicios que están trabajando, la verdad, imparable, y cambiando los roles, ¿no? Porque maternidad y niños, enfermeras que por ahí se abocan a otra situación, a otros pacientes, actualmente nos están brindando la ayuda y estamos acopladas en un trabajo en equipo. Esto hizo que también nuestro quirófano esté suspendido y estamos haciendo solamente las urgencias que no podemos postergar. Hoy va a haber una cirugía que no podíamos postergar, con lo cual eso hace también para dar una respuesta, porque si no se opera en Tapalqué, actualmente no tenemos recepción en ningún lado, porque están todos los servicios iguales. Entonces, eso también es importante y nos entorpece por ahí el tema de la pandemia, los turnos de quirófano, que sé que muchos se les han postergado, vamos pasando los turnos de una videocolonoscopía o una endoscopía alta o una colecistectomía, el tratamiento de vesícula. Pero bueno, estamos tratando con los mismos colegas que nos van diciendo quién puede esperar y quién no. Después otra cosa que se empezó en la dinámica de la sala es el tratamiento del plasma de convalecientes de COVID, que también agradezco al servicio de hemoterapia, la dinámica de trabajo que ha tenido incorporándose al equipo en cuanto a predisposición, actitud, porque el plasma viene de Mar del Plata actualmente y tiene un proceso de preparación, y el paciente se le pasa según si cumple ciertos criterios o ciertas variables de indicación médica para el plasma. Y ese pasaje es controlado y lo que nosotros después vemos es la evolución en las 48 y 72 horas. Con lo cual eso es bueno que lo podamos estar haciendo acá en Tapalqué, donde es un tratamiento que está en estudio, por eso el paciente firma un consentimiento informado, que bueno, lo están haciendo varios países y que en realidad se vio que funciona dentro de todos los tratamientos que se están haciendo, porque esto, como sabemos, es un virus que va cambiando, que todos los días va manifestando cosas distintas y que va cambiando también su definición. Así que es importante, nosotros hasta ahora hemos pasado 3 plasmas con buena respuesta. Hay pacientes que han tenido que ser derivados aún así después del plasma, porque por más que vos pases el plasma, la evolución continúa. Plasma es un suero con anticuerpos, ¿sí? Es un filtrado de la sangre que no tiene glóbulos rojos ni glóbulos blancos, un suero donde manifiesta tiene anticuerpos de otros pacientes que te ayudan esos anticuerpos a poder defenderte de la enfermedad. A veces la respuesta no es tan rápida y aún así el paciente requiere terapia intensiva. Nosotros lo que estamos viendo y el control exhaustivo que hacemos es eso, para prever el paciente que quizás vemos que por la placa de tórax o por la dinámica de su estado clínico requiera en algún momento de intubación o asistencia respiratoria mecánica, ya se va agilizando la derivación. Por suerte las derivaciones hemos tenido unas cuantas, se están haciendo de forma, digamos, dinámica y las estamos pudiendo realizar. Hubo plasmas también que llegaron en tiempo y forma, pero han tenido que ser trasladados con el paciente, pero ese plasma se pudo pasar en otras instituciones, con lo cual la gestión que hacemos desde acá está buena porque agilizamos y se ayuda al paciente para que la medicación se le pueda pasar en otra institución. Y después comentarles también que tenemos, así como ustedes tienen demoras en los resultados de los hisopados, el paciente que está esperando en el domicilio, nosotros también la tenemos en la sala de internación y nosotros se trata de priorizar porque uno tiene la bajada, digamos, en el ministerio de resultados prioritarios que llamamos, que son los esenciales, los pacientes que están internados, los médicos que tienen que volver a trabajar, los enfermeros,
Y esos resultados, por más que se le ponga el rótulo de prioridad, tardan igual, están tardando 4 días y muchas veces puede pasar que te hisopen el 19 de septiembre y aparezca un resultado del 21 primero, pero eso es porque es como se agarra un grupo de hisopos, no se ve por fecha, sino que va saliendo un grupo, porque nos explicaron en región que también, como son tantos municipios, para ser más justos, esa cantidad hoy se procesa para Tapalqué y después para el resto de los municipios. Por eso pasa que muchas veces hay resultados que los tenemos en distinto orden y no tiene que ver con la fecha que se realizó. Pero después, más allá de eso, se está trabajando bien con el equipo dinámico en cuanto a los cambios por el contagio o por los casos sospechosos que se empezó a tener en el personal de salud, pero aún así nos adaptamos y podemos seguir. Ayer a la tarde se trabajó en el hogar de ancianos, que ahora Nati les va a contar un poquito la situación de trabajo en ese lugar. Bueno, buenos días. Está bien. Buenos días. Bueno, en el hogar se viene trabajando desde marzo. La verdad que el equipo del hogar viene trabajando muy bien. Tuvieron los máximos cuidados, llevando adelante el protocolo como lo habíamos planteado desde el municipio y desde la dirección. Lamentablemente, el día 15 de septiembre tuvimos el primer caso positivo, que fue un trabajador de la salud, y en forma consecuente fueron apareciendo diferentes casos sospechosos dentro de los residentes y del mismo personal. Actualmente tenemos 5 internados en clínica médica. De esos 5 residentes, 3 fueron positivos, 1 fue descartado y 1 aún continúa como caso sospechoso. Y tenemos 9 personas en aislamiento dentro del hogar que se mantienen estables, que no han requerido internación por el momento en clínica médica. De esos 9, 3 fueron positivos y el resto continúan como sospechosos. Bueno, tenemos personal de enfermería positivo, 2 personas más de enfermería que en este momento son sospechosos y 2 descartados, una mucama caso sospechoso y un descartado. Y bueno, tuvimos un caso positivo que lamentablemente falleció en el día de ayer. Al momento todos los pacientes que se encuentran en el hogar están estables. Tenemos 7 personas que aún no han presentado síntomas. Hemos preparado las salas de aislamiento para poder cuidar a las personas que aún no tienen síntomas. La verdad que el personal, a pesar de que han quedado pocos, porque bueno, al mínimo síntoma lógicamente se sale del sistema y se pone en aislamiento para proteger al resto de los residentes y del personal, se han puesto al hombro el hogar y se están acompañando ya sea personal de enfermería y de limpieza. Se han hecho las evaluaciones que han sido necesarias dentro del hogar respecto a lo que es médico y se han ido a hisopar los pacientes al hogar. La realidad es que más allá de que estén dentro del hospital, son residentes, ¿sí? Y como puede pasar con cualquier persona adulta mayor que puede sostener el COVID en su casa. Lo mismo tratamos de hacer en este lugar. Hay personas que no han requerido internarse en clínica médica y bueno, tratamos de sostenerlos también en el hogar porque es su espacio, porque están sus compañeros, porque ellos también se ponen tristes y porque la verdad que ellos también vienen aguantando durante todos estos meses nuestro protocolo, entonces tratamos también de cuidar la salud física y emocional de ellos. Les vamos pasando un parte diario a los familiares y bueno, de los pacientes COVID positivos, al momento nos hemos estado comunicando en el día de ayer, cuando llegaron los resultados, con los familiares para dar el parte pertinente. Sí, y otra cosa que quiero aclarar es que muchas veces tenemos resultados de hisopados que son negativos, ¿sí? Y después por ahí un test rápido positivo de anticuerpos y a veces genera confusión. Y lo cuento porque nosotros estamos haciendo los partes telefónicos. Actualmente el servicio de clínica llama a los familiares y les da el parte telefónico y a veces eso surge a confusión.
pero bueno, tiene que ver con la dinámica de la evaluación médica, ¿sí? Uno ingresa como caso sospechoso, se lo hisopa, ¿sí? Y quizás como la baja carga viral que tiene el paciente no hace que sea detectable por PCR, que es el hisopado. Como la clínica sigue siendo presuntiva de COVID, nosotros tenemos la posibilidad en el hospital de hacer el test rápido de COVID, que es el dosaje de anticuerpos IgM y IgG, que es nuestra respuesta inmunológica ante la exposición del virus. Y nos ha pasado ya varias veces que nos da positivo. Entonces eso ya define el cuadro clínico como el caso de COVID. Por eso es tan importante el examen físico y la definición. Y otra cosa importante es que ya nosotros tenemos el aval desde el ministerio, es de hacer la definición clínica epidemiológica y que no todo paciente quizás lo tenemos que hisopar. Si hay un grupo familiar que tiene COVID confirmado, puede ser que el resto de la familia, si empieza a desarrollar síntomas, ya directamente se avala la definición clínica epidemiológica. ¿Qué significa? Tenés la clínica, tenés la epidemiología de un nexo, que estás conviviendo con un COVID, entonces vos tenés COVID. Y no hace falta hacer el hisopado. El hisopado muchas veces ahora se está resguardando para casos indicados por el ministerio, que son los pacientes que nosotros definimos hisopar. Por eso no se asusten si ven que no los hisopamos, pero igual se define el diagnóstico de COVID. Sí, eso se lo estamos aclarando. Las chicas del sistema de seguimiento, diríamos, esto ya lo tienen bastante aceitado, diríamos, y ya cuando se comunican con la familia les empieza algún conviviente a manifestar síntomas, se empieza a anticipar. Lo que sí cambiamos a partir del uso de plasma de convaleciente es a hisopar a todos aquellos pacientes, independientemente que por definición clínica y epidemiológica, diríamos, sean un COVID, pero si tienen factores de riesgo, como es un requisito para la transfusión de plasma de convaleciente, el test, diríamos, la PCR, diríamos, el resultado del CISA, nosotros los hisopamos igual. O sea, si sos conviviente, pero sos una persona mayor con factores de riesgo y aplicás, si en caso de tener una evolución desfavorable, ¿no?, a la transfusión de plasma, nosotros necesitamos hisoparte para poder gestionar ese plasma frente al ministerio, diríamos. Así que por eso también se ha tomado esa determinación. Así que, bueno, más o menos esto es lo que le queríamos contar nosotros desde Salud. Y por ahí, para cerrar, agradecerles a todos. Para nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en el cuidado y en esto de la responsabilidad que tenemos que tener todos frente a esto. Estamos en un momento muy complejo en el país, en la provincia, en nuestra comunidad. Ustedes también tienen que saber, y seguramente saben, que Azul no es ajeno a esto. El sanatorio está cerrado. Los otros días recibimos una puérpera en las primeras horas después de la cesárea, diríamos, con su recién nacido acá en el hospital, porque no podía continuar dentro del hospital materno porque no hay camas. Así está todo, diríamos, el sistema de salud está colapsado. Lo mismo habrán visto las publicaciones de los profesionales del Hospital Pintos. La terapia intensiva del Hospital Pintos maneja prácticamente todos casos COVID complejos, así que bueno, nosotros no estamos ajenos a eso, así que los convocamos a que se sigan cuidando, a que sigan siendo responsables, con los protocolos de las actividades permitidas, porque eso también hay que felicitar. Nosotros cuando buscamos los contactos estrechos, muchos no fueron necesarios aislar porque las actividades en las que habían participado, diríamos, habían cumplido con los protocolos correspondientes, y en otros casos no, y sí tuvimos que aislar a muchas personas. Lo mismo esto de las cuestiones sociales, digamos. Así que bueno, les agradecemos a todos. Quédense tranquilos que por lo menos con nosotros cuentan con el corazón, está puesta en nuestra tarea y nuestra responsabilidad, nuestras expectativas y nuestras ganas de que esto pase, se modifique y que podamos volver a pensar en cosas lindas para nuestra salud y para toda la comunidad. Así que bueno, cuentan con nosotras, estamos a disposición. Y bueno, agradecerle a Gustavo el acompañamiento, y a toda la gestión y a todo el comité de seguimiento también, porque frente a nuestras inquietudes, frente al planteo, esto siempre hemos tenido una respuesta
de corazón, diríamos, de respaldo, y eso a nosotros nos fortalece, a nosotros y a todo el equipo de salud que está trabajando a pleno, también a la policía, que la verdad que han sido muy buenos compañeros con nosotros, están siempre a disposición, así que también agradecerles porque no desde la mirada policíaca, diríamos, represora, sino desde la mirada del cuidado, que es lo que nosotros tratamos de instalar, nos han acompañado y nos están alertando y nos estamos en comunicación permanente para que prevalezca esto, ¿no? El seguir cuidándonos como comunidad. Así que bueno, agradecerles. Gustavo. Bueno, yo también agradezco primero al equipo de trabajo de salud que exponen por encima de su suerte personal, exponen su vocación de servicio a riesgo también de contagiarse, y también decir que no son análisis de planilla de cálculo, sino de actitudes de equipos de trabajo que a veces pueden ser reflejadas en un número, pero si no se cuentan y no se explican, tal vez no se comprenden. Es importante que comprendamos como comunidad que hemos hecho el ejercicio de algo que no conocíamos, que es un virus que afecta a todo el mundo, y que hemos tratado de hacer un ejercicio democrático en la forma de solución, tratando de convocar a todos, tratando de que la actitud social que tomemos sobre esa convocatoria sea comprendida por el cuidado individual y por el cuidado social, por el cuidado y la prevención de todos los habitantes de nuestra comunidad, como consideramos que tiene que existir en todo nuestro país, como lo tomó también adelante nuestro presidente. Nosotros creemos en esta forma de construcción. Creemos que si hay gente que tiene alguna situación de no comprensión, que se remita a las autoridades o que hable con las autoridades, pero nosotros no lo hacemos como con el ánimo de ser represores, o que limitamos las libertades individuales, o que nos proponemos negarle la posibilidad de que una persona sea feliz. Queremos que tengan la salud primero como la principal condición, que Dios nos ayude en esta situación de plantearnos como comunidad que quiere ser feliz, y bueno, ser feliz también significa que nos cuidemos, porque es parte del quererse, de querernos individualmente y querernos como comunidad. Por eso también a veces cuando se toman alguna medida que tiene que ver como la ordenanza que se aprobó por unanimidad, a quienes agradezco ese compromiso que tomaron todos los bloques políticos a la hora de aprobar una ordenanza que de alguna manera penaliza el no cumplimiento de algunas medidas que tienen que ver con el aislamiento, y que se toma como la decisión de condicionar el accionar de personas que de una manera irresponsable por ahí comprometen el sistema de salud, comprometen la posibilidad de que nos podamos mantener en fases de mayor posibilidades de actividades. Así que no lo hacemos con el espíritu de maltratar a nadie, lo hacemos con el espíritu de que de alguna manera se comprenda que hay gente que tiene que tener solidaridad con aquellos trabajadores que están exponiendo su vida, están exponiendo, todo su tiempo para que nuestra comunidad esté más sana, se pueda mantener en las condiciones que tienen que ser para que podamos vivir, con felicidad. Así que yo agradezco y pido que seamos comprensivos de esta situación, que actuemos con responsabilidad, que de alguna manera nuestro pueblo tiene muchas cosas por disfrutar en las condiciones de respeto a esta situación y comprensión a esta situación, que tiene que ver con el cuidado de medidas de aislamiento, con las medidas de cuidado que ya se han recomendado en las distintas ocasiones. Y bueno, esperemos que la evolución de esta situación, como fue explicada, nos permita tal vez tener en esta primavera algunas actividades como la fase 4 permite, y que de alguna manera también vayamos condicionando a aquellas personas que irresponsablemente comprometen al sistema de salud. Así que muchísimas gracias, y espero que en los próximos días tengamos novedades en cuanto a que van mejorando los casos, aunque sabemos que nos puede tocar, como nos ha pasado en distintos lugares, que a pesar de cuidarse hay gente que alguna cuestión irresponsable genere la propagación del virus, ¿no?